Bueno, en el caso Corpesca, finalmente el tribunal definió las cautelares del desaforado senador Jaime Orpiz. El parlamentario quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Vamos a conversar justamente con el fiscal jefe del caso Corpesca, Emiliano Arias. Fiscal, gracias por acompañarnos. De nada, gracias por invitar. ¿Fue una sorpresa o esperaban que no les dieran finalmente la prisión preventiva? Bueno, era una de las hipótesis posibles que no se concediera la medida que es la más gravosa de la prisión preventiva, pero la verdad que no fue una sorpresa. Para nosotros, sorpresa habría sido que no se hubiesen dado por acreditados los supuestos materiales de los delitos imputados, la verdad, y eso no ocurrió. Así que dentro de eso, que era lo más importante, quedó dentro de lo posible. Ustedes dijeron que era un peligro para la sociedad Jaime Orpiz. ¿La sociedad hoy día está en algún peligro al tener el arresto domiciliario? Sí, la verdad Total. que sí. La verdad que los factores son la ley la que establece los factores para considerar cuando una persona que ha cometido delitos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Dentro de esos elementos normativos, claramente nosotros sostenemos y seguimos sosteniendo de que el señor Orpiz sí es un peligro para la seguridad de la sociedad por darse estos factores que fundamentalmente es en relación con la gravedad de los delitos que él cometió, porque en relación con él, y como se ha dado acreditado por el tribunal el día de hoy, la gran factor diferenciador con los otros casos es el tema del fraude al fisco, que es un delito que tiene una pena bastante alta, una pena ya por sí solo, una pena de crimen. ¿La investigación está en alguna medida en riesgo si es que no está con prisión preventiva y está con arresto domiciliario total? La verdad que es muy difícil evaluar eso ex ante esos aspectos, digamos. Para nosotros sí se daba esa presunción por parte precisamente del peligro que estábamos invocando, digamos. Con posterioridad a ello se tendrá que decidir ya con posterioridad una vez cuando veamos las consecuencias de esta medida cautelar. Pero también es una medida cautelar bastante es muy importante porque también consiste en una privación total de la libertad del imputado en su domicilio, pero privación total, digamos, y arraigo. Para ustedes, ¿cuál es la prueba más...? A ver, Jaime Orpiz ni su abogado no discuten el fraude al fisco ni los delitos tributarios. Otra cosa es que vayan a discutir qué pena se les asigna a esos delitos. Lo que está realmente aquí en discusión con ustedes y que niega Jaime Orpiz es el cohecho. Y en ese sentido quiero saber cuál es para usted la prueba más importante que tienen a su juicio para sostener que efectivamente hubo cohecho. Mira, la verdad es que esa posición de la defensa varió sustancialmente desde el alegato del desafuero a la audiencia de formalización de cargo. Anteriormente aquello era efectivo, esto es, no se alegó estos delitos. Pero el día de hoy, o el día de ayer, ya la defensa habló aproximadamente un día y medio. Sí, es cierto, han ido matizando. Claro, alegaron y discutieron todo, la inexistencia de todos los delitos, la letra A, el 140, esto es que no había ni fraude al fisco, que no había ni cohecho, ni siquiera había delito tributario. Esas fueron las alegaciones fundamentales, alegaciones desechadas una por una por parte del juez de garantía. De manera que nosotros, la verdad que el estándar es la acreditación, fue peleada la audiencia en todos los aspectos, tanto la existencia del delito como la necesidad de Es cierto, me corrijo, en un comienzo no se discutía el fraude al fisco, no se discutía los delitos tributarios, pero lo que es cierto que nunca se ha discutido, y desde el punto de vista probablemente ético, más que desde el punto de vista de la pena, porque lo que tiene más castigo más fuerte es el fraude al fisco, pero desde el punto de vista ético probablemente, y así lo ha destacado él también, lo más grave para él es el tema del cohecho, si votó o no motivado por el pago que recibía de parte de Corpesca. Sobre ese delito, para ustedes, ¿cuál es la prueba más relevante o las pruebas más relevantes? La verdad que en relación al delito, el delito de cohecho, sí, bueno, es gravísimo. Es gravísimo y sobre todo porque en este caso se encuentra centrado o afecta a un senador que es el que debe representar a la comunidad. La comunidad, sus votantes lo eligieron para que lo representara a ellos y hemos visto de que, al menos en los casos que nosotros hemos señalado, representó más bien a una empresa que a la ciudadanía. Por lo tanto, eso es lo grave. ¿Y cuáles son las pruebas fundamentales? Las pruebas fundamentales son las instrucciones que recibía periódicamente por parte de esta empresa, fundamentalmente esa, a través de correo electrónico. Y esa instrucción es lo que hace que el hecho sea grave y a cambio de que las cumple, a cambio de dinero. ¿Sí? Ese es el tema grave. Ahora, sin perjuicio de eso, el fraude del fisco también es gravísimo, porque en este caso... como pena es más grave además. Claro, porque en este caso, además, el fraude del fisco se le está quitando dinero al Estado, al propio Congreso. Al propio Estado se le quita dinero. Entonces, en consecuencia, encontramos que por un lado se recibía dinero tanto en la empresa privada y por otro lado también se obtenía dinero del Estado defraudándolo, engañándolo al Estado con contratos falsos. Pero Jaime Orpiz y su defensa han alegado que él no votó de acuerdo a ese manual que presentaba usted y la fiscal Jimena Chong,
sino que lo hizo de acuerdo a su propia conciencia y un acuerdo político que se generó con la alianza y también con la oposición. Claro, hay dos cosas. El delito de cohecho, dada la gravedad y la estructura que tiene, es que el legislador lo ubique en una categoría de delitos que se denominan delitos de peligro. Ya que es algo, para ser bien no se necesita que se ejemplo, concrete, claro, basta con el ofrecimiento de la plata. que se solicite, se acepte. Y ahí tenemos el delito de cohecho, porque es muy peligroso, precisamente para evitar las consecuencias posteriores que naturalmente se dan. Ahora, en el tema de, en aquellos, como se expuso en audiencia, lo que podemos ver que en aquellos temas que más interesaban a Corpesca sí se votó de conformidad a las instrucciones. Y eso fue lo que se acreditó precisamente durante la audiencia de formalización de la investigación. Eso está claro. Fiscal, ¿es verdad que durante este proceso, en algún minuto, no este proceso de formalización, durante el proceso de investigación, es efectivo que se conversó con la defensa de Jaime Orpiz un juicio abreviado? La verdad es que, bueno, eso ocurrió con anterioridad que se me asignara la causa, sí, y sí, efectivamente, lo que ocurrió acá que la defensa planteó un procedimiento abreviado. ¿Ellos pidieron? Ellos plantearon un procedimiento abreviado en reuniones, según lo que me ha dicho el señor fiscal nacional. La verdad que, claro, y como lo plantea, hay que escucharlos, pero la verdad que en ningún caso hubo ni el piso mínimo para aceptarlo, por cuanto nunca pretendieron aceptar un delito de cohecho, digamos. ¿Y qué estaban dispuestos a aceptar? La verdad que no nos está permitido por ley referirnos a los acuerdos de la defensa, la verdad que no es, pero esto ya que ellos lo revelaron, me permito decirlo. Esto es, ellos lo propusieron y no fue aceptado. Las condiciones, hay norma expresa que dice que el fiscal no puede referirse a los acuerdos que tuvo con la defensa. Es como pero esto no llegó a ser un acuerdo y ellos lo contaron. Sí, o sea, por eso se lo pregunto, porque ellos mismos lo contaron. Es que hasta la parte en que ellos contaron yo lo puedo señalar, digamos. Ya, pero no es efectivo que el Ministerio Público estuvo dispuesto y que les ofreció además un procedimiento abreviado. No es efectivo, eso no es efectivo, no es efectivo. ¿Van a apelar? La verdad es que lo estamos evaluando. La resolución judicial, por una parte, es bastante positiva para el Ministerio Público por cuanto da por acreditado todos los delitos. Y junto con dar por acreditado todos los delitos, desecha todas las posturas de la defensa, además. Fue una resolución bastante completa. Está bien, pero si para usted era tan importante la prisión preventiva como así lo expusieron en la audiencia y era clave para que la sociedad no estuviera en riesgo, para que la investigación no estuviera en riesgo, ¿no es lo lógico apelar si no se las dan? O si no era tan importante, tal vez. Sí, no, sí es importante, pero uno tiene que evaluar un sinnúmero de factores que, claro, ya el día de mañana, por ejemplo, aquí se disasoció la discusión del plazo de investigación. Es un tema que también ya mañana con el plazo de investigación es un tema que tenemos que conversar. No es tan simple, tan automático como que si no me dan la prisión preventiva, vamos a apelar. Si no me hubiesen dado por acreditado los elementos constitutivos del delito, por cierto que habríamos apelado, sin duda, si no hubiesen dicho que no se da por esta razón. En ese caso sí, en ese caso habría sido grave. En este caso... Fiscal, la jueza cuando uno escucha su resolución, y aunque yo sé que no es vinculante en el caso final de un juicio oral o de un juicio abreviado incluso, dijo que desde su perspectiva hubo colaboración al admitir los hechos esenciales, hubo reparación del daño causado y hubo algo que en eso sí ni ustedes ni la defensa obviamente discuten, que es la irreprochable conducta anterior. ¿Usted también coincide en que, o por qué no coincide más bien en el tema de la reparación del daño causado y también respecto al tema de la colaboración? Sí. A ver, lo que señala el tribunal es que ella, evaluando lo que viene más adelante, cree que en un juicio oral el señor Orpiz se iba a sentar a declarar. Y en ese sentido cree que el tribunal oral, a su vez, le va a conceder una colaboración sustancial y cree que además va a seguir pagando, va a pagar un monto superior. Para nosotros, lo que dije en audiencia y reitero en esta oportunidad, no hay colaboración sustancial en este momento, ni tampoco estamos... Porque la verdad que a lo único que se limitó durante el periodo de investigación fue a declarar acerca de los hechos que ya estaban en la carpeta de investigación. Y la verdad que si no nos entrega hechos nuevos, no le vamos a considerar una circunstancia atenuante de colaboración sustancial al crecimiento de los hechos, así como tampoco le aceptaremos u ofreceremos o estamos dispuestos a considerar por la mera aceptación de un abreviado, por ejemplo, un artículo 11.9, una colaboración sustancial. Solamente, y esto que quede bastante claro... ¿Y reparación del daño causado? La reparación del daño causado, la verdad que tiene que ser bastante celosa. El monto, ese monto que se ha señalado con suerte, serviría para pagar una multa, que es bastante elevada la que tiene asociada al delito. Así que tampoco la estimamos por configurada.
estimamos que no existe, porque la reparación del mal causado tiene que ser proporcional. Y la verdad que estamos hablando de un conjunto, un monto total de delitos. La verdad que si vamos a hablar de una reparación celosa, tiene que ser en cada uno de los delitos. No estamos. Fiscal, ¿van a ir sí o sí a juicio oral en el caso Jaime Orpi? A ver, al día de hoy, con los antecedentes que existen, por supuesto, vamos a ir sí o sí a juicio oral. La verdad que las penas son bastante altas, fundamentalmente el delito de fraude al fisco, el que hace la diferencia, que nos sitúa ya en una pena de cumplimiento efectivo, que no es posible arribar a tal pena en abreviado. Y sumado a que no estamos dispuestos a aceptar por la mera aceptación una colaboración sustancial, nos deja solo una hipótesis de juicio oral. O sea, hoy Jaime Orpi se expone a cumplir tras las rejas su pena si es condenado. Sí, en juicio oral, por cierto. Pero, si él colaborara, ¿podría acceder a un procedimiento abreviado? Por supuesto, por supuesto. La verdad que si él colaborara realmente con la investigación, y esto no en el sentido que dicen las defensas, que el fiscal quiere escuchar todo lo que dice el señor Orpi, y si no hay colaboración, sino que en el sentido de que entrega antecedentes nuevos, que no estén en la carpeta de investigación, que efectivamente, porque no es colaboración con la investigación, la circunstancia atenuante es colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, o sea, tiene que esclarecer hechos. Nuestra Corte Suprema ha sido bastante exigente en relación a la configuración de la causa. Pero, y se lo pregunto no solo para este caso, con esto de alguna forma, como hay mucha gente que siente que se fabrican después atenuantes, en el sentido que cuando ya la Fiscalía tiene todo claro, tiene todo listo, justo cuando ya no les queda otra en el fondo, ahí colaboran, y que en el fondo es como, bueno, ya, si me pillan y me encuentran todo, colaboro. Claro, la verdad. Entonces, ¿es realmente ¿se puede al final, en el fondo, evitar un juicio oral vía decidirse a colaborar y salvarse así, zafar en el fondo? En la medida, sí, claro, en la medida que entregue antecedentes nuevos, que permitan esclarecer los hechos, que entregue otras líneas de investigación, que entregue a otras personas involucradas en los hechos, por supuesto que vamos a considerar si se le otorga la entidad suficiente para aceptar una colaboración sustancial. Y ojo que eso no basta en este caso, porque en este caso ya en ese momento tendríamos dos atenuantes. Y con eso no le basta para evitar la cárcel. O sea, Jaime Orpi tendría que hacer una colaboración sustancial y además reparar aún más el daño causado para evitar ir a un juicio oral. En principio, porque la verdad que yo, al menos a lo que me refiero, soy tajante que el día de hoy no hay posibilidad alguna, con estos antecedentes, que el señor Orpi llegue a una salida distinta al juicio oral. ¿Por qué para usted es importante el tema del juicio oral? Porque lo ha mencionado aquí y lo ha mencionado también en el caso Cabal. La verdad que el juicio oral para mí es la expresión máxima del sistema acusatorio y el sistema contradictorio. La verdad que precisamente en el juicio oral, con la publicidad que tiene, es donde se ve todo. Toda la prueba de la Fiscalía se analiza, pasa un filtro previo, que es la audiencia de reparación del juicio oral. Entonces ahí uno va a ver el sistema. Yo creo que el juicio oral está hecho para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque son casos que han concitado la atención. Entonces, en consecuencia, es necesario que se ventile en un juicio oral, en la medida que la pena sea proporcional al juicio oral. Si la pena es una pena inferior a los 5 años, tampoco voy a forzar un juicio oral, digamos. Pero de alguna manera, en los casos de corrupción, en los casos de delitos tributarios, de fraude al fisco, de cohecho, ¿a usted le parece que el juicio oral cumple de alguna medida una función sanadora delante de la sociedad, ejemplarizadora delante de la sociedad? No. A ver, el juicio oral es la máxima expresión también de garantía del imputado. La verdad que un imputado... Pero para la sociedad, ¿por qué es importante el juicio oral para usted? Bueno, es que, mira, si te fijas, es importante y beneficioso para todos. Si yo tengo una defensa y represento a un imputado que me dice que es inocente, si yo tengo una defensa como la del señor Orpi, que es la que actualmente tiene, que dice que no hay delito, que no hay ningún otro delito, no tiene otra vía que no sea el juicio oral. Y en el juicio oral vamos a discutir y se van a enfrentar las posiciones. Quiero retroceder en el tiempo antes de ser nombrado fiscal regional de Rancagua, y antes de que le pasaran el tema del caso Corpesca y también del caso SQM. Usted efectivamente, del caso Corpesca, sí, del caso Cabal, no SQM no está con usted. Pero efectivamente en el pasado usted estuvo trabajando con Carmen Glorián en el caso SQM específicamente, en el caso Penta estaba Gajardo con Norambuena, Carlos Gajardo con Pablo Norambuena, y en el caso, como vemos hasta el día de hoy, Corpesca estaba Jimena Chong. Cuando asume el fiscal Gómez, el caso por ahí por finales del 2015, ¿no? Sí, parece. Finales del 2015. Pero hemos visto entrevistas del abogado defensor de Pablo Longueira, que dice que los correos de Pablo Longueira se los exhibió el fiscal Carlos Gajardo en noviembre de 2015. Entonces mi pregunta es, usted, cuando asume
la jefatura del caso SQM en el cual usted estaba trabajando, el fiscal Gómez, ¿usted le informa a estos correos que eran tan importantes? Dos cosas, fiscal regional de la región de O'Higgins, para que no sea, quedó como en Rancagua solamente. No, tiene muchas más, bien de la región tiene muchas más localidades. Perdón, de O'Higgins, pero le pregunto, sí. ¿Cuándo Pablo Gómez asume la jefatura del caso SQM? ¿Usted le informa a fines del 2015 de la existencia de estos correos que eran tan relevantes? En relación a la fecha en que dice el abogado que le fueron exhibidos estos correos, la verdad que no recuerdo bien cuáles son las fechas. Pero, noviembre. Sí, pero tales antecedentes, precisamente, yo recuerdo que llegó, esos antecedentes también estaban esos correos también estaban en Penta. Bueno, antes previo. Nunca existió una decisión tan tajante entre ambas investigaciones. Nosotros empezamos con Penta, con SQM, Penta, SQM. Ahí nace SQM, Tribunal Constitucional, y ahí vamos trabajando todos juntos, Carlos, sí, Pablo, yo, y luego aparece la Carmen Gloria en la investigación. Y hacia adelante seguimos adelante. Luego estos correos, sí, bueno, existían en la carpeta de investigación. Existían en la evidencia incautada por parte de nosotros al inicio de la investigación que fuimos a la dependencia de Soquimich, ¿cierto? Con posterioridad, cuando se le asigna la causa al fiscal Pablo Gómez, yo lo que hago es, hago un informe. Dentro de los fiscales que estábamos, que éramos los 4 fiscales, ¿cierto? A mí me correspondió hacer el informe para entregarle el informe a don Jorge. Sobre SQM, ¿cierto? A don Jorge Abot, que también coincidía en que estaba arreglando como fiscal nacional y en un momento te tenía que entregar qué habíamos hecho en la causa. Y precisamente en ese informe, en las conversaciones, se conversó el tema de la eventual comisión del delito de cohecho por parte de Pablo Longueira. ¿Basado en estos correos? Basado en diversos antecedentes. Lo que ocurre es que también luego... A fines del año 2015. Que la verdad, Mónica, no tengo claro en relación a las fechas, sinceramente, la verdad que no. Pero antes del 2016. Claro. Sí, es que ahí pasa algo, no sé, ahí Pablo Gómez, el fiscal regional de Valparaíso, se va de vacaciones, pero la verdad que cuando se entrega el informe, nosotros precisamente, cuando hago el informe, entrego las líneas y dentro de la línea de investigación existe esta posibilidad de la concurrencia. Yo se lo estoy preguntando súper claramente esto por lo siguiente, porque asume Pablo Gómez a fines del 2015 y recibe el informe de usted a fines del 2015. Quiero saber si en ese informe estaba, como cosa relevante, me dice usted que estaba el tema de los correos y del posible cohecho. A ver, estaba el tema del posible cohecho y la eventual responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso estaba en el informe y en las comunicaciones. ¿Y por lo tanto estaban los correos? Específicamente los correos, la verdad que no lo recuerdo. Específicamente los correos si estaban impresos o entregados. La existencia de los correos, ¿usted se la mencionó? Existencia de comunicaciones, sí. Sí. ¿Y por qué entonces después se nos dice que recién el 2016, enero o febrero, tuvo acceso el fiscal Pablo Gómez a los correos? Sí, ¿quién dice? Él. Sí. Bueno, la verdad desconozco lo que ha señalado el fiscal regional de Valparaíso. Porque me imagino que era su deber entregarle esta información tan relevante apenas asumió. Por eso lo hizo usted. Ah, sí, por cierto. No sé cómo te digo, si existe el informe, existen las comunicaciones, existe, esa siempre fue una línea. Bueno, y sigue siendo una línea. Sin ir más lejos, Pablo Longueira va a ser formalizado por el delito de cohecho. Fiscal, usted se fue del caso SQM porque no estaba de acuerdo con Pablo Gómez en no investigar el tema del cohecho. No, para nada. No, eso sí que no. Eso sí que lo descarto totalmente. ¿O porque tenían diferencias respecto de esa línea de investigación? La verdad es que... Porque usted admite en Revista Qué Pasa hace un tiempo que usted tenía diferencias respecto al caso con el fiscal Pablo Gómez. Sí, pero la verdad es que el tema de las diferencias como que se ha agrandado tanto, como se ha generado un problema con eso, un problema que no es tal, digamos. Un problema que no es tal. La verdad que no es que haya existido una diferencia que haya traído como consecuencia que yo saliera del caso, en ningún caso. Yo ya salía del caso. Si yo ya salía del caso, pero por otras consideraciones, cuando yo llego, asumo un nuevo fiscal regional metropolitano occidente, que es José Luis Pérez Calaf, yo era fiscal jefe en Pudahuel, él requiere que yo vuelva a la fiscalía y en ese evento, dado que yo no tenía nada más que hacer en SQM, es que salgo. Ahora, me llama la atención, ¿sabes lo que me llama así mucho la atención? Me llama mucho la atención que Pablo Gómez haya recibido a fines del 2015 la información sobre esta línea de investigación de cohecho, la información sobre los correos a fines del 2015 y recién en febrero se haya actuado y él diga que recién en enero conoció los correos cuando se le entregaron en fines del 2015. ¿Usted tiene alguna explicación para esa diferencia? No, es que la verdad es que yo encuentro que se ha sido bastante injusto en este caso con el fiscal Gómez. La verdad no que estoy siendo injusto, estoy constatando hechos. Sí, él dice una cosa y
Es que hay otra información. Lo que ocurre es que los plazos de tomar decisión en una determinada investigación tienen sus tiempos, la verdad. Precisamente... No, yo estoy hablando sobre tomar decisiones, estoy hablando sobre cuándo conoció los correos. Hay dos versiones. La verdad que yo, la versión que te puedo dar es la por que eso, estoy exacto, señalando. por eso le digo que tengo dos. No sé cuál sea la Okay. otra versión no tan precisa. Quiero ir a un tema que no tiene que ver con ninguno de los casos, sino con un tema general. Delitos de cohecho y soborno hoy día en Chile parten en 61 días. Y se hizo una reforma hace poco en el proyecto de ley de corrupción que fue aprobado en la Cámara Baja hace poco. Y había bastante satisfacción entre algunos porque se subían los techos de estos delitos. Y porque se creaban además, es cierto, hay que conceder ese punto, los delitos de corrupción entre privados, de administración desleal, también el caso de fondos de pensiones, por ejemplo. Pero respecto específicamente de los delitos que parecen preocuparle mucho al Ministerio Público, que es cohecho y soborno, se sube el techo pero se mantiene el piso. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, hay dos cosas. La verdad que en relación a los delitos, más que lo que interesa al Ministerio Público, yo lo que veo es que estos delitos interesan mucho a la comunidad. Que la comunidad ve estos delitos como graves. En consecuencia, la gravedad, como dice el Código Penal, los delitos tendidos a la gravedad se clasifican en crímenes, simples delitos y falta. Y eso va asociado a la pena. Si es un delito que la comunidad estima como grave, debería tener una pena superior tanto en su piso como en su techo. Eso que se haya mantenido el piso en apenas 61 días. ¿Qué le parece? A ver, la verdad que en mi opinión particular como persecutor me gustaría una pena mayor en su piso, por cierto, pero también que se suba al techo, porque también tiene que asociar en el tema de los delitos. Pero que tenga el mismo piso que vender un DVD pirata, ¿es razonable? La verdad que no. ¿Parta el delito en eso? Claro, ¿De soborno? Es que nosotros a lo que tenemos que tender es precisamente a eso, a armonizar las penas en general. Porque también las lesiones menos graves, que es un delito bastante grave, tienen también una pena baja. En relación, hay una desproporción entre los delitos contra la propiedad que tienen penas muy altas y ciertos delitos como el cohecho que tiene unas penas muy bajas. Por cierto que hay que armonizar. Ya hay un proyecto de Código Penal y ojalá se pueda atender a la armonización de las penas. Me parece que son bajas. Ahora, también hay que tener en consideración que a mí lo que me gustaría además es que se pudiera dotar de cierta herramienta de investigación para estos delitos, porque también las herramientas de investigación están asociadas a las penas. Sí, claro. Como el pinchazo de teléfonos y como todas esas cosas cuando parten penas muy bajas no se pueden utilizar. O que quedaran herramientas de investigación para a todos aquellos delitos de organización que pudieran ser investigados mediante técnicas especiales. Para ir cerrando, fiscal, el Servicio de Impuestos Internos tiene facultad exclusiva respecto de la presentación de acciones penales en casos de delitos tributarios. El CERVEL, con la nueva normativa, también tiene la exclusividad de la representación penal para los nuevos delitos electorales. La Fiscalía Nacional Económica, ahora con la nueva normativa, va a tener la primacía respecto también de la acción, algo por lo cual Jorge Abbott, también fiscal nacional, manifestó su preocupación. ¿Qué le parece este achicamiento de la cancha respecto de dónde puede empezar a trabajar el Ministerio Público? La verdad, los delitos de acción penal mixta existen en nuestra legislación, ¿cierto? Y precisamente en relación, en la medida que esos organismos cumplan con su función, esto es que cuando existan antecedentes constitutivos de delitos, los denuncien inmediatamente, no hay ningún problema. Porque ahí el delito de acción penal mixta solamente es en su inicio, ¿cierto? Se inicia, se hace la denuncia y ese delito de acción penal mixta inmediatamente se transforma en delito de acción penal pública. Y ahí nosotros podemos actuar adecuadamente. La verdad que en el mundo ideal no hay ningún problema, digamos. En la medida que cada uno de estos organismos cumple, sea eficiente, vamos a hacer todo eficiente a continuación de la denuncia del Ministerio Público. Ya, y para cerrar muy brevemente, se nos acabó el tiempo, fiscal. El fiscal Moya, que está a cargo del caso Cabal, dijo que en este pinchazo que se hizo a Juan Díaz había evidencia de que él sabía que lo estaban grabando. ¿Usted ratifica eso? ¿Y qué evidencia había? Sí, la verdad que da la impresión de eso. La verdad que uno que ha escuchado este tipo de los antecedentes, esta son de comunicaciones, uno puede darse cuenta de aquello cuando, por ejemplo, el imputado señala: ten cuidado con lo que estás hablando porque me pueden estar grabando. Por ejemplo, esos son antecedentes indiciarios de que el sujeto conoce y sabe. ¿En la grabación? Hay antecedentes que podrían indicar aquello, la verdad. ¿Y cuando se interrogó a la presidenta Bachelet, se le preguntó respecto de esta grabación? No está en reserva. Cumplimos inmediatamente, surgieron los antecedentes con haber secretado tal diligencia. La diligencia se realizó normalmente, sin ningún problema.
Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien.